Una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Jujuy. Soy Rodolfo Tequi, su rector. Ustedes saben que la limnología es la ciencia que estudia los cuerpos de agua en los continentes. Lagunas, lagos, ríos y arroyos son estudiados por los limnólogos. El río Sibi-Sibi es uno de los dos ríos que atraviesa la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy tenemos un laboratorio dedicado a la limnología y a la ecología acuática. Hoy veremos de qué manera ellos estudian nuestro río Sibi-Sibi. Mi nombre es Nelly Vargas Rodríguez, soy directora del Laboratorio de Limnología y Ecología Acuática de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. La limnología es una disciplina que se refiere a la ecología de las aguas dulces. Nosotros estamos en este momento en el lugar donde nace el Sibi-Sibi, donde nace como tal. Estamos a la entrada de la localidad de Juan Galán, más o menos a 10 kilómetros de la desembocadura en el Río Grande. Este es un río de montaña que, como su nombre lo dice, tiene periodos en los que el caudal, en los que el volumen de agua es mayor. Esto corresponde a la temporada de lluvias. Y otras temporadas donde el caudal es mucho menor, donde hay poca agua por la carencia de lluvias y este momento se convierte en una temporada crítica debido a esta carencia de agua. Este río nace con el afluente de 3 arroyos que vienen de la zona alta de los cerros de la Almona. Aquí es importante hablar no solamente del curso de agua del río en sí, sino de toda la cuenca, es decir, del territorio que tiene influencia sobre este ambiente acuático. Todo lo que ocurre en el terreno, en los territorios aledaños a la cuenca, va a repercutir, va a tener influencia sobre la calidad de agua. Es decir, que las actividades como la agricultura, las zonas productivas, la urbanización y la industria incluso, tienen injerencia sobre la calidad de esta agua. Este río, como les decía, tiene aproximadamente unos 10 kilómetros de recorrido y tiene una orientación de norte a sureste y tiene una parte que se considera todavía rural. Posteriormente, a medida que va transcurriendo, la urbanización se va haciendo más incipiente y más grande hasta atravesar la zona céntrica de Jujuy. El laboratorio de limnología es dependiente de 2 cátedras de la facultad. Por un lado, la cátedra de Ecología General y por otro lado, la cátedra de Limnología y Limnología Aplicada y Ecología Acuática. Desde el año 2009 venimos estudiando este ambiente acuático que está tan cercano a nosotros y precisamente esa cercanía es lo que quisimos aprovechar para hacer un estudio sostenido en el tiempo. Este río presenta algunas características que son muy interesantes para investigar. Por un lado,
al ser un recorrido corto y al tener diferentes tipos de disturbio o perturbaciones, nos permite observar cuáles son las variaciones de las comunidades de organismos acuáticos, cuáles son las respuestas a estos cambios ambientales. Habíamos hablado también de que hay cambios de caudal, hay cambios de volumen de agua entre temporadas. En el verano el volumen de agua crece y es una situación especial y particular. Por el contrario, en la época seca, en la primavera, tenemos otros cambios, otros factores ambientales a los cuales también responden estos indicadores biológicos con los cuales trabajamos. Desde esos años, o sea, hace ya más de 10 años, hemos tenido la oportunidad de observar algunos cambios que son referidos a cambios temporales, a cambios climáticos y también a cambios que son producidos por los diferentes ingresos de contaminantes que son vertidos al cauce de este río. El Laboratorio de Limnología y Ecología Acuática de la Facultad de Ciencias Agrarias estudia, entre otros temas, la calidad de aguas de nuestros diques, nuestros ríos, nuestros arroyos. Particularmente, obviamente, la calidad de agua del río Sibisibi. Los microorganismos son excelentes indicadores de la calidad de agua. La doctora Nelly Vargas nos va a hablar precisamente de este tema. Estamos a unos 4 kilómetros y medio de la naciente propia del Sibisibi. Este es un lugar muy interesante y en el cual hemos encontrado a través de los años de estudio, a través del estudio de estos indicadores, que el proceso de deterioro de la calidad de agua se puede revertir. Es un proceso de autodepuración, simplemente porque a lo largo de estos kilómetros no hay ingresos de efluentes o de sustancias extrañas o de sustancias contaminantes. Esto es importante porque nos da la pauta que se puede recuperar la calidad de agua del río, que puede ser un proceso que puede llevar algo de tiempo, pero que es posible, con una serie de acciones en las cuales el quehacer de cada uno de nosotros tendría mucho que ver con este proceso de recuperación. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja con los indicadores? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, trabajamos directamente en el lecho del río, en el lugar donde transcurre el agua, y tenemos que utilizar una red especial que tiene un tamaño de poro que permite atrapar a los organismos que viven adheridos al fondo del río, entre las piedras, entre la arena, en el sedimento, en lo que se llama sedimento. Nosotros tenemos que tener una muestra con un área definida. Para eso usamos un marco de hierro de 30 por 30 centímetros y con esta red se remueve el fondo y se captura, se atrapan estos organismos. Luego, esa muestra se pasa por un tamiz para quitarle los restos que interfieren en la identificación o que ensucian, digamos, un poco la muestra. Y después se deposita en un frasco y se preserva con alcohol. Es interesante también y es muy importante definir dónde se establecen los sitios de muestreo. En general esto está asociado a zonas que están mejor conservadas y a zonas donde hay ingreso de contaminantes, para tener después una comparación de el tipo de organismos y la cantidad de organismos que encontramos en ambos lugares. A lo largo de este río hemos establecido 5 sitios de muestreo, desde la zona rural hasta la zona urbana. Todo lo que ocurre en la parte alta del río repercute en la zona baja. Es decir,
que si nosotros en la parte baja, en la zona, por ejemplo, del Parque Lineal, mantenemos una limpieza, mantenemos un cuidado, pero si no cuidamos la zona alta de contaminantes, entonces esto no va a tener ningún sentido, porque igual la calidad de agua se va a deteriorar. El trabajo del mantenimiento y la conservación se hace a nivel de cuenca, desde la zona alta hasta la zona baja. Y teniendo cuidado, como habíamos explicado en la primera parte, de cuáles son las actividades que se realizan. ¿Sí? Las actividades productivas se pueden realizar, pero se tiene que hacer un tratamiento de los efluentes, de los restos que son vertidos después al río. Esto es posible de hacer para conservar una buena calidad, una buena diversidad y un buen funcionamiento del río. Ahora nos vamos a la pausa. Después seguiremos recorriendo nuestro río Sibisibi. Estamos en Somos Unju, el programa de la Universidad Nacional de Jujuy. Nada como despertar y saber que el futuro está ahí, en la decisión de estudiar. Nada como salir convencido de que uno construye su destino y que la educación es nuestra gran oportunidad. La universidad es el encuentro, es el andar a paso firme y con esfuerzo, es aprender y enseñar, es animarse a vivir una experiencia única, distinta, transformadora. Hay universidad por donde camines y hay universitarios en toda la provincia, porque Jujuy también es universitaria. Vení a la universidad, vení al encuentro de otros que, como vos, eligen seguir. Vení con la alegría de saber que sí se puede estudiar, que todos tenemos el derecho y la oportunidad porque la educación universitaria en nuestro país es pública y gratuita, porque la Universidad Nacional de Jujuy es pública y gratuita. Todos podemos estudiar, sí, todos, y la UNJU te acompaña a recorrer el camino. Vení a la universidad, dale, elegí Jujuy. Estudiá en la UNJU. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus zabales yertos. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocido, su carne de avío, allá en una plaza, sobre una vereda o cerca del río. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas, y allá en las alturas, en donde no hay nada,
así sobrevive con su Pachamama. Desde lejos se las ve, sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. En el puente hay un rumor, un humo de poleo perfuma el aire y el río. La pava bulle feliz a la espera de unos mates que interrumpen su trajín. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra y entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. Seguimos recorriendo el río Sibisibi. Ya conocimos las nacientes y ahora visitaremos el cauce cuando cruza la ciudad de San Salvador de Jujuy. La doctora Nelly Vargas nos cuenta en Somos Unju las características de nuestro río de montaña. Bueno, ahora estamos en el Parque Lineal. Este lugar ha sido transformado. Nosotros trabajábamos aquí hace 10 años aproximadamente, empezamos a trabajar por la cercanía con la facultad y por lo interesante que resultaba trabajar en un río urbano. La situación anterior era bastante penosa. Nosotros hemos trabajado, creo que éramos parte de los pocos que transitaban por el lecho del río, en medio de la basura, de los restos, con inseguridad y olores fétidos, entre otras cosas. Pero a pesar de eso, sabíamos que era necesario hacer el trabajo, hacer el relevamiento, pensando en un futuro en el cual las cosas podrían cambiar. Ese momento llegó en el año 2015, cuando se pidió un diagnóstico ambiental y de calidad de agua
Y en ese momento, bueno, hicimos ese relevamiento usando el trabajo con los indicadores biológicos, con estos invertebrados de los cuales estamos hablando y que viven en el lecho del río. Desde la Cátedra de Ecología, durante cada cursada, hacemos una variedad de trabajos. Uno de ellos fue la evaluación del volumen de residuos en el lecho del río. Para eso los estudiantes trabajaron desde la naciente hasta la altura de la hormigonera, cerca de la desembocadura, evaluando cuál era el volumen de basura que existía y cuáles eran los lugares más problemáticos. Evidentemente salió a la luz que la zona más conflictiva era la zona céntrica, entre el puente de la calle Patricias Argentinas con el puente Lavalle. Pero sí hay residuos sólidos a lo largo de todo el trayecto. Este problema de la basura ha sido plasmado en un trabajo que está publicado y que es también producto, uno de los productos desde la Cátedra de Ecología. Otro trabajo que se realizó fue el de localizar cuántos y cuáles eran los afluentes, los lugares donde se hacían vertidos de líquidos de diferente naturaleza al lecho del río. Hemos hablado que es importante saber cuál es la utilización que se le da y que todo lo que ocurre en los alrededores de la cuenca indefectiblemente va a llegar al medio del río. Es así que se encontraron numerosos efluentes con diferentes vertidos, y en la elaboración de este proyecto, en la construcción de este proyecto de parque lineal, bueno, se han solucionado algunas de esos focos contaminantes, digamos, quedando algunos cuantos que esperamos que en el futuro también puedan ser manejados. Todo entonces lo que sucede en las zonas aledañas al río va a repercutir tanto en la diversidad como en el funcionamiento. Nosotros trabajamos con estos organismos acuáticos y hay dos enfoques que son los que actualmente estamos llevando a cabo. Por un lado, la diversidad biológica, que quiere decir qué tipo de organismos hay, cuáles especies, cuántas y cómo van variando en relación a las perturbaciones o a la contaminación desde la naciente hacia la desembocadura. También está el otro enfoque, que es el funcional, la diversidad funcional, porque cada uno de esos organismos conforma parte de una cadena trófica donde hay los que se alimentan de plantas, los que se alimentan de restos orgánicos, y lo que hemos notado es que desde la cabecera hasta la desembocadura también hay un deterioro y una simplificación de esta cadena trófica. Por lo tanto, es otro enfoque por el cual se puede hacer el monitoreo, el seguimiento de la calidad de agua a través de estos organismos, siendo así complementario del análisis tradicional físico y químico que se realiza de las muestras de agua. Una parte sustancial de la formación de nuestros estudiantes es su participación en proyectos de investigación científica en el cual acompañan a investigadores ya destacados y con una gran trayectoria. Gisela Lancay es precisamente una estudiante de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias que realizó su tesis estudiando las algas microscópicas de los cursos de agua de nuestra provincia. Un ejemplo más de la capacidad de nuestra juventud formándose y mejorando día a día para dar lo mejor cuando llegue el momento de desempeñarse profesionalmente. Mi nombre es Gisela Lancay, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas que se dicta en la Facultad de Ciencias Agrarias perteneciente a la Universidad Nacional de Jujuy. Y les quiero compartir mi trabajo final para alcanzar el título de bióloga y está relacionado con el río Sibisibi. Este tema fue seleccionado en búsqueda de unificar dos líneas de investigación pertenecientes al Laboratorio de Limnología y Ecología Acuática,
Uno de ellos es el estudio de las algas microscópicas y el otro es de invertebrados bentónicos o acuáticos, llamados también macroinvertebrados, debido a que durante todo su ciclo de vida o parte del mismo se desarrolla en el agua. Estos macroinvertebrados tienen una importancia y una gran relevancia debido a que han sido utilizados para biomonitoreos ambientales, ya que nos indican y nos permiten evaluar la salud del agua del río. Entonces, conocer ya su presencia y su ausencia nos estarían dando una información muy importante. Entonces, para ampliar el estudio, para enriquecer, se buscó estudiar también el tipo de alimentación, es decir, la función que estarían cumpliendo a lo largo del río Sibisibi. Por lo cual se hizo un estudio de 5 sitios que se encuentran desde Juan Galán hasta áreas cercanas a la Hormigonera, en 2 tiempos de estudio, es decir, en junio y en noviembre, para poder conocer si existen diferencias. La alimentación es muy importante de estos invertebrados, debido a que si están presentes tendríamos que conocer qué están comiendo y si no, si hay algún tipo de descripción que nos permiten decir si no está ese tipo de alimento, podrían provocar que estos organismos tampoco se encuentren. Para conocer qué estaban comiendo estos invertebrados, tuve que hacer una capacitación en la Universidad Nacional de Tucumán con la investigadora referente del país, Celina Reinaga, la doctora, y ella me enseñó, y tuvo en una pasantía, una metodología. Esta metodología es, podríamos describirla como una microcirugía que se hace a los invertebrados. Es un arduo trabajo debido a que debo recalcar que estos macroinvertebrados tienen desde medio milímetro como máximo a 4 centímetros. Entonces, extraerle después de una disección ventral el aparato digestivo, la verdad que fue un trabajo arduo pero provechoso. Una vez que en el laboratorio, bajo lupa, hacemos este procedimiento, esta disección, este aparato digestivo lo colocamos en un portaobjeto con glicerina. El portaobjeto es una lámina de vidrio y la glicerina es un tipo de aceite. Esto luego lo montamos en un microscopio óptico que tiene la característica que tiene un ocular graduado. ¿Qué quiere decir? Que tiene un tipo, una reglita, ¿sí? Que nos permite que no solamente saber qué tipo de alimento está, sino poder cuantificar ese valor. Lo que sí hemos observado es que hay organismos que optan otro tipo de alimentación en sitios que ya hay antecedentes por el laboratorio que se encuentran con buena calidad o con una salud mejor de las aguas. También vemos que hay modificaciones a nivel de tiempo, es decir, en junio y en noviembre, ¿sí? Al haber en noviembre carencia de los tejidos vegetales que proporciona el río, entonces los fragmentadores no estarían presentes y aquellos que cumplían ese rol ahora estarían colectando, utilizando otro tipo de alimentación. Este trabajo es importante porque es el primero que se está realizando en la provincia, o sea que es un aporte para poder ayudar a posteriores trabajos de biomonitoreo que podrían también aportar al cuidado de nuestro río. Y así llegamos al final de Somos UNJU, el programa de la Universidad Nacional de Jujuy, la universidad pública y gratuita de la Argentina. Ciencia, tecnología e innovación. Te espero la próxima semana.